Por favor, tomen sus notas. Permítanme comenzar haciéndoles una pregunta muy honesta. ¿Cuántos de ustedes han utilizado esta frase? Es que no logro completar todos mis asuntos. Quiero ver sus manos. ¿Está bien? Yo no logro ver todos mis asuntos completados. ¿Cuántos han dicho esto? Necesito más tiempo. Sí, por supuesto. Muy bien. Debido a que vivimos en un planeta dañado, afortunadamente no tienes que vivir aquí para siempre. No vas a pasar la eternidad en este planeta. Esas son buenas noticias. No quiero vivir para siempre en un lugar donde hay llanto, tristeza, dolor, enfermedad. Quiero ir a un lugar perfecto. Pero debido a que tienes una cantidad limitada de tiempo en este planeta, lamento decirte esto, pero vas a morir con asuntos sin terminar. Dices, si tan solo lograra completar todos mis asuntos, no lo harás. No vas a completar todos tus asuntos. Necesitas aceptar el hecho de que no vas a completar todos tus asuntos. Vas a terminar tu vida deseando haber hecho cosas que no hiciste, que podrías haber hecho, que deberías haber hecho, lo que sea, porque no tienes suficiente tiempo. Solamente una persona en toda la historia murió con todos sus asuntos terminados, sin asuntos incompletos. Y su nombre es Jesús, por supuesto. El mundo está lleno de proyectos incompletos, de edificios incompletos, de sueños incompletos. Recuerdo en una ocasión, hace muchos años, llevé a mis hijos a ver el Monte Rushmore. Y pensaban que era algo genial, pero recuerdo que Matthew me preguntó, papá, ¿cuándo van a terminarlo? Porque, como saben, Rushmore no está terminado. El tipo se quedó sin dinero, murió, quedó incompleto. Su hijo tomó el proyecto, el hombre que construyó el Monte Rushmore, trabajó 4 meses en él y se rindió. Y uno de nuestros monumentos nacionales está incompleto. Y eso fue lo que Matthew observó. Como dije, morirás con asuntos incompletos. Y solamente un hombre ha muerto habiendo completado todo lo que vino a hacer, y ese es Jesús. Ahora, este era el único objetivo de su vida. Observa ahí en tus notas. Durante toda su vida, Jesús tuvo un solo objetivo. Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Ahora, afortunadamente para ti y afortunadamente para mí, lo hizo. Él lo terminó. Y el día de hoy llegamos a la sexta palabra de Jesús desde la cruz. Hemos estado viendo las últimas 7 palabras de Jesús que dijo mientras moría en la cruz. Las últimas 3, Él las dijo una enseguida de la otra. Tengo sed, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver esto la próxima semana. Pero llegamos a la sexta, en Juan 19. Después de esto, como Jesús sabía que todo se había terminado, vamos a regresar a eso en un momento. Él estaba colgado en la cruz. Como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo, tengo sed. Y hablamos acerca de eso hace algunas semanas. Y al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Creo que es importante que dice que entregó. Él lo entregó voluntariamente. Ahora, he llamado a esta cuarta frase, todo se ha cumplido, la palabra de victoria. La palabra de victoria. Ahora, a lo largo de la historia, han habido toda clase de declaraciones de victoria. Saben, MacArthur dijo, regresaré, y fue a las Filipinas, y cuando Neil Armstrong caminó sobre la luna, y cuando dijo, el águila ha aterrizado, esa es una declaración de victoria. ¿Alguien aquí estaba vivo cuando Neil Armstrong dijo eso? El águila ha aterrizado. Sí, yo todavía era un bebé, así que creo que estaba en el vientre de mi madre en ese momento. Pero luego de una gran batalla, luego de un gran juego, luego de una gran competencia, cuando una guerra llega a su final, hay grandes declaraciones de victoria. Pero esta declaración, todo se ha cumplido, es la mayor declaración de la historia. De hecho, quiero decirte que estas palabras son las palabras más importantes en tu vida. Cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, eso determina tu futuro. Si Jesús no hubiera dicho estas palabras, tú no estarías aquí, no estarías de camino al cielo, y el mundo sería un lugar muy diferente. Estas son las palabras más importantes de la historia. Todo se ha cumplido. ¿De qué está hablando?
¿De qué se tratan estas palabras? Todo se ha cumplido. La Biblia dice que Jesús lo gritó. De hecho, esa es la razón por la que pidió agua para tomar, para aclarar su garganta. Él tenía sed, pero quería poder gritar esta frase. Y cuando le dieron de beber, él gritó, todo se ha cumplido. Ahora, la ironía de esta declaración es que cuando Jesús lo dijo, nadie lo entendió en ese momento. Los romanos, los guardias encargados de cuidarlo, e incluso los creyentes no entendieron lo que estaba ocurriendo. Cuando Jesús gritó, todo se ha cumplido, los romanos tal vez pensaron, sí, así es. Ya cumplimos con nuestro trabajo, con este falso revolucionario. Este hombre ha causado toda esta conmoción, y ahora ya cumplimos con nuestro trabajo, nos deshicimos de él. Y cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, estoy seguro de que Pilato pensó, sabes bien, ya cumplí con mi dolor de cabeza político. El hombre está muerto, porque no ha causado sino problemas desde el momento en que escuché de él. Cuando los líderes religiosos escucharon a Jesús decir todo se ha cumplido, pensaron, cumplimos en deshacernos de nuestra competencia. Nos deshicimos de él, porque él era mucho más popular que nosotros. Ellos envidiaban a Jesús y dijeron, hemos cumplido. Saben, incluso los discípulos, cuando escucharon a Jesús decir eso, pensaron, pero si ya todo se terminó. Nuestro sueño de un nuevo reino, nuestro sueño del reino de Dios, se ha acabado. Y creo que incluso el diablo malentendió esto. Creo que cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, Satanás pensó, sí, yo gané. Yo maté a Dios. Yo gané. Y el Hijo de Dios está acabado. Pero aquí está la cuestión. Jesús no dijo, yo estoy acabado. Porque no fue así. Él se levantó 3 días después. Él dijo, todo se ha cumplido. Estas son las palabras más importantes en la historia. Nunca nada será más importante en tu vida que estas palabras. Todo se ha cumplido. ¿Qué estaba diciendo Jesús en la cruz cuando dijo todo se ha cumplido? ¿Qué se había acabado? ¿El sufrimiento? Sí. ¿Su humillación? Sí. ¿Su dolor? Sí. Pero incluso mucho, mucho más. Lo que quiero hacer este fin de semana, en todos los campus de Saddleback, es explicarles las 5 cosas que Jesús cumplió. Este es el cristianismo 101. Este es el evangelio básico resumido. Si alguna vez te preguntas, ¿de qué se trata todo? ¿De qué se trata la iglesia? Tal vez tienes otro trasfondo religioso o no tienes uno. ¿De qué se trata el cristianismo? Voy a explicártelo en esta sesión. Porque cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, Él estaba hablando acerca de 5 beneficios específicos para tu vida y para mi vida. Y vamos a verlos este fin de semana. Ahora, lo primero que quiero explicarte es que esta frase, todo se ha cumplido, en la Biblia, que fue originalmente escrito en griego, es solamente una palabra. Es una palabra. Lo traducimos como todo se ha cumplido. Pero cuando Jesús gritó, todo se ha cumplido, Él de hecho dijo la palabra tetelestai. Tetelestai. Y Él gritó a voz en cuello, tetelestai. Ahora, en el griego antiguo, tetelestai era una palabra hermosa. Era una palabra conocida, era una palabra común y tenía muchos usos diferentes. De hecho, tenía 5 usos principales y cuando Jesús dijo y gritó, todo se ha cumplido, Él estaba implicando estas 5 cosas. Que había cumplido su trabajo aquí en la tierra. Él dijo, tengo que cumplir con el trabajo que mi Padre me envió a hacer. Ahora, una de las formas en que tetelestai era usado es como lo usaría un siervo. Un siervo vendría habiendo cumplido con todas sus tareas, habiendo terminado sus asignaciones, habiendo terminado sus trabajos. Él vendría y le diría a su amo, a su empleador, amo, tetelestai, que significa, he cumplido con todo el trabajo que me encomendó. Eso significa, tetelestai significa, jefe, ya cumplí con todo. ¿Está bien? Ya cumplí con todo, ya está terminado. El trabajo que me encomendó ha sido completado. Así lo usaría un siervo. Un juez, por cierto, este también era un término judicial. Un juez usaría esto en una corte. Y un juez golpearía su martillo diciendo tetelestai, que significa, se ha dictado la sentencia y se ha cumplido. Se ha hecho justicia. Así que si, por ejemplo, si tú has ido a prisión por un crimen y ya has cumplido con tu tiempo,
y te presentas delante del juez y él ahora está listo para dejarte ir, porque ya has pagado por tu crimen, porque ya has cumplido tu condena, él te diría y él estamparía en tu documento de prisión tetelestai, que significa se ha hecho justicia. Has cumplido el tiempo, has cumplido la condena. Y eso es lo que significaba la palabra en contabilidad, en el rubro judicial. Ahora, un contador, que es la tercera forma, usaría esto de esta forma. Era un término de negocios. Y de hecho significaba pagado de contado. Y de hecho hacían sellos que decían tetelestai. Y cuando pagabas una cuenta, sellaban tetelestai. Incluso en la actualidad, los arqueólogos han encontrado miles y miles de papiros, esos son, saben, papeles antiguos hechos de plantas, papiros antiguos con registros de impuestos con la palabra tetelestai sellada en ellos. Significaba pagado en su totalidad. Ya no tienes ninguna deuda, ya ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada. Ahora, esta palabra también es utilizada por los artistas. Tetelestai. Y un artista cuando estaba pintando, ya sea con colores o con acuarelas o lo que sea que usaran, en cuanto terminaba la pintura y cuando daba la última pincelada en esa pintura, el artista decía tetelestai, que significa la pintura está terminada, el cuadro está terminado, todos los detalles están allí, ha sido completada. No hay nada más que agregar a esta pintura, es lo que decía un artista. Y finalmente, esta palabra también era utilizada por los sacerdotes en el templo judío. Y cuando presentaban un sacrificio, tenía que ser un sacrificio perfecto, no podía ser una oveja manchada. Y cuando ofrecían un sacrificio, el sacerdote decía en griego, tetelestai, que significa, el sacrificio ha sido hecho. Cada una de esas 5 cosas, esas 5 formas de usarlo, Jesús estaba usándolo de la misma forma cuando estaba colgando en la cruz y cuando dijo desde la cruz, tetelestai. Entonces, ¿qué fue lo que cumplió Jesús en la cruz? Como dije, esta es la frase más importante en tu vida. Si Jesús no hubiera dicho esto, no habría esperanza para tu vida. No habría esperanza del cielo, ni del poder de Dios en tu vida. No habría esperanza de que las promesas han sido cumplidas. No habría esperanza. Pero Jesús lo dijo. Esto es el cristianismo resumido. Entonces, ¿qué fue lo que cumplió Jesús cuando dijo todo se ha cumplido? ¿Qué fue lo que completó? ¿Qué fue lo que logró? Escribe esto, 5 cosas. Número 1. Lo primero que Jesús logró fue esto. Él cumplió lo que Dios nos había prometido. Él cumplió lo que Dios nos prometió. Ahora, la semana pasada, o hace 2 semanas, hablamos acerca de que en el Antiguo Testamento, durante miles de años, Dios había dicho que iba a enviar a un Salvador. Y hay unas 380 de estas predicciones, llamadas profecías, 380 de estas profecías durante miles de años que decían, de esta forma van a saber que soy yo viniendo a la tierra. Y nos dio todas estas condiciones y lo estudiamos hace algunas semanas. 380 profecías acerca del Salvador prometido, acerca del Mesías. Pero no solamente hay predicciones y profecías en la Biblia, también hay promesas. Y hay muchas promesas. Y Jesús, cuando murió en la cruz, cumplió cada promesa que Dios te había hecho. Veamos algunos versículos. Lucas capítulo 24. Jesús dijo esto. Por cierto, esta historia que estoy a punto de leer ocurrió después de la cruz. Jesús ya había resucitado y de hecho estaba caminando por la calle. Esto fue una semana luego de haber muerto en la cruz. Así que Jesús dijo, esto fue de camino a Emaús. Jesús les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, en otras palabras, antes de que muriera en la cruz. Ahora él ya estaba de regreso. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Jesús les estaba diciendo, esto fue predicho, esta era una promesa, y yo la cumplí hace algunos días. Él dice, yo la cumplí. Ahora, no vas a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento.
Pero todas las profecías acerca de todo lo que diría, todo lo que haría, dónde nacería, cómo moriría y todas las cosas que vimos hace algunas semanas están allí. Él cumplió las promesas que Dios nos había dado. Mire el siguiente versículo, 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, todo se ha cumplido, Él te estaba anunciando 5 beneficios. El primero, Él cumplió todo lo que Dios nos prometió. Cumplió toda la Escritura, todas las profecías, todas las promesas. Número 2, esto es algo importante. Él cumplió lo que la justicia de Dios requiere. Él cumplió lo que la justicia de Dios requiere. Ahora, permíteme explicártelo. Dios es un Dios de justicia. Él es eminentemente justo y Dios no puede ser injusto. Dios es un Dios de justicia y de verdad y de rectitud y de santidad y siempre hace lo correcto. No puede hacer nada incorrecto. Así que Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de equidad. Ahora, la única razón por la que funciona el universo es porque esa es la naturaleza de Dios. Dios diseñó el universo para operar de acuerdo a ciertas leyes. Tenemos las leyes de la física. Dios las diseñó. Hay leyes en la astronomía. Hay leyes en la química. Hay leyes en el medio ambiente. Hay leyes físicas. Tenemos la ley de la gravedad. ¿Qué tal si la ley de la gravedad funcionara solo de vez en cuando? Y no fuera confiable. Las leyes de Dios siempre funcionan, todo el tiempo. Así que Dios diseñó todo el universo para que funcionara la rotación y la gravedad y las leyes de termodinámica. Todas las leyes de Dios son inmutables. Ahora, hay leyes físicas, las leyes de la física, como dije, leyes físicas. Hay leyes espirituales, hay leyes morales y hay leyes relacionales. Dios es un Dios de justicia y de ley. Ahora, Dios le dio las leyes morales a Moisés y a la nación de Israel, a los judíos. Y los judíos tenían que tomar las leyes morales y compartirlas con todos los demás. Ya has escuchado que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y es verdad. ¿Para qué fueron escogidos? Fueron escogidos para ser los proveedores o los embajadores de la ley moral de Dios para todos los demás. Aquellos de nosotros que no somos judíos, para eso habían sido elegidos. Para llevar la palabra de Dios y para llevar la verdad de Dios. Y para compartir las leyes de Dios con todos los demás. Ahora, los seres humanos, tú y yo, tenemos 2 problemas con las leyes de Dios. Número 1, somos completamente incapaces de cumplirlas. No podemos cumplirlas. De hecho, esto es lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Esto suena como un plan B. Él llevó a cabo un plan diferente para salvarnos. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Ahora, Jesús es la única persona en la historia humana en cumplir perfectamente toda la ley de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Ahora, el primer problema que tenemos es que somos incapaces de cumplir la ley de Dios. El segundo problema es este. La justicia demanda que quienes rompen la ley paguen las consecuencias. De nada sirve tener leyes para romperlas y que nada ocurra. Hay ciertas leyes, por ejemplo, la ley del sueño. Si no cumples con las horas correctas de sueño, tu cuerpo será quien pague. Hay leyes como, si no te ejercitas, tu cuerpo paga por ello. Si comes la comida equivocada, tu cuerpo paga por ello. Eres libre en este planeta de hacer lo que quieras hacer. Dios te dio esa libertad.
pero no estás libre de las consecuencias. Yo soy libre de ir a emborracharme, causar accidentes, volar edificios, robar cosas, vivir una vida completamente egocentrista, y soy libre de hacerlo. Dios me da esa libertad, pero no me da la libertad de las consecuencias de ello. Cada golpe tiene un contragolpe y hay una recompensa. Y la justicia demanda que quienes rompen la ley paguen una penalidad. Así que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso. Y Jesús hizo por nosotros lo que la ley de Dios requiere. Mira el siguiente verso, aquí en la pantalla. Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, con su trabajo allí en la cruz, morir por nuestros pecados. Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. ¿Quiénes? Todos los que lo obedecen. No importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál sea tu cultura o cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu personalidad, cuál sea tu sexo, no importa. Él dice, la salvación es para todos los que lo obedecen, quienes aceptan lo que Él hizo por ellos. Mira el siguiente verso en tus notas. Romanos 10:4. Cristo constituye el punto final de la ley y por Él restablece Dios en su amistad a todo creyente. Ahora encierra la frase, constituye el punto final de la ley. ¿Sabías tú que eso fue lo que Dios hizo? Cuando dejó a Jesús morir en la cruz, Él finalizó la ley. Dirás, espera un momento. ¿Significa que no tengo que cumplir los 10 mandamientos? No es lo que significa. Permíteme explicarte, pero quiero que escuches atentamente, porque el mundo escucha esto y siempre lo malinterpreta. Hay 3 clases de leyes en la Biblia. Está la ley jurídica para el pueblo de Israel, está la ley ceremonial para la alabanza de Israel, y está la ley moral para las personas en todo el mundo. ¿Está bien? Existen leyes jurídicas en los libros del Antiguo Testamento que son para la nación de Israel, y tú no estás obligado a cumplir esas leyes. No eres un judío, no vives en Israel y no viviste en el tiempo de la teocracia donde Dios era el rey de Israel. No estás obligado. Y luego están las leyes ceremoniales. Y en el libro de Levítico, ¿alguien aquí ha leído ese libro? ¿Está bien? Hay muchas leyes bastante raras. ¿No es así? Leyes de higiene, leyes de salud, leyes del tipo de ropa que tienes que vestir, leyes sobre la forma en que debes adorar en el templo y todo eso. Esa era una ley ceremonial para la nación de Israel. No estás obligado a cumplirlas. No eres un israelí y no estás bajo ese sistema. Dios terminó ese sistema. Él lo eliminó. Ahora, las leyes morales aún están vigentes. No puedes asesinar, no puedes mentir, no puedes cometer adulterio. Y esos son los grandes. Y esos siempre siguen vigentes. Y lo que ocurre es que la gente sale y dice, ¿qué hay de la ley que dice taradadadada? Bien, esa es una ley ceremonial. O esa es una ley nacional. No es una ley moral. Y no tiene el mismo efecto de las leyes que tienes que cumplir. Jesús terminó con ese sistema. Aquí nos lo dice. Él terminó con la ley para que todos los que crean en Él puedan estar bien con Dios. Ahora mira lo que nos dice el siguiente verso, Romanos 5:18. Aquí podemos verlo en resumen. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Habíamos perdido el paraíso. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. ¿Con qué cumplió Jesús en la cruz? Cumplió todas las promesas y satisfizo la justicia de Dios. Número 3. Esto es incluso más grande. Él pagó mi deuda a Dios. Cuando Jesús terminó de morir por mí en la cruz, Él pagó la deuda que yo le debía a Dios. Ahora, tú tienes deudas en tu vida, y no estoy hablando solamente de deudas financieras. Tú le debes algo a todas las personas que has lastimado, a quienes has ofendido, contra quienes has pecado. Les debes algo, porque les has quitado algo al ofenderlos, al lastimarlos o al pecar en su contra. Pero estás aún más endeudado con Dios, porque todo lo que tienes es un regalo de Dios. Y en muchas ocasiones no has sido agradecido, has sido rebelde, has hecho lo que has querido y básicamente te has olvidado de Dios y has hecho lo que has querido hacer.
Has llevado a cabo tu plan en lugar del plan de Dios. Y cuando Dios te ha dicho que hagas algo, has hecho lo opuesto y tienes una deuda muy profunda con Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 2. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero, esta es la buena noticia, Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Encierra la palabra perdonó. Esta es la tercera cosa que hizo Jesús cuando dijo, todo se ha cumplido. Está diciendo, ya pagué tu deuda. Está pagada por completo. Ahora tú ya no necesitas pagar. No necesitas clavarte a una cruz. Yo recibí ese castigo por ti. Yo perdoné tu deuda. Ahora puedes imaginar despertarte el lunes y recibir una llamada de una tarjeta de crédito, ya sea Visa o Mastercard, y que te digan, ¿sabes qué? Hemos decidido limpiar tu crédito pendiente. Vamos a eliminar todas tus deudas en todas tus tarjetas de crédito. Vamos a limpiarlo y vamos a volver a empezar. ¿A alguien le gustaría eso? Sí. Bien, eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando gritó desde la cruz, todo está cumplido. He pagado toda tu deuda, tetelestai, he pagado en su totalidad. Como ese sello, he sido pagado por completo. Tu deuda ha sido pagada, tu condena cumplida. Yo he pagado toda tu deuda, financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Yo lo pagué todo por ti. Colosenses 1, verso 14 dice, quien pagó el precio de nuestra libertad. Jesús pagó el precio de tu libertad. No necesitas ir a corte. Quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuáles pecados han sido perdonados? Todos ellos. Cada uno de tus pecados, incluso los que no has cometido, sí. Recuerdo que hace algunos años Kay y yo fuimos de vacaciones y nos quedamos en un hotel, no recuerdo en cuál, y alguien nos reconoció. Y recuerdo que cuando fuimos a pagar la cuenta, me acerqué al recepcionista para pagar la cuenta y la recepcionista dijo, su cuenta ya ha sido pagada. Yo dije, ¿qué? Y una persona dijo, oh, yo me hice cargo. Mira, esta persona, yo no lo conocía y le dije, eres mi nuevo mejor amigo. ¿Y quién es usted? ¿Y por qué hizo esto? Y pude conocerlo y me dijo, yo me hice cargo de tu cuenta y simplemente la pagué. Eso es exactamente lo que Jesucristo hizo por ti. Mira este verso en la pantalla. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Por favor, déjenlo en la pantalla por un momento. Permítanme explicarles esto. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios era el sistema en que la gente demostraban que lamentaban sus pecados y hacían sacrificios. Y la Biblia dice que ahora que Jesucristo murió en la cruz, ya no hace falta ofrecer ningún sacrificio, porque Jesús fue el sacrificio definitivo por todo lo que has hecho mal. Ahora déjame explicarte la implicación de esto. Algunos de nuestros amigos, algunos de ustedes aquí, en nuestra iglesia, son cristianos que creen en la segunda venida, que para que Jesús pueda regresar, que el templo debe ser construido en Jerusalén y el sistema sacrificial sea reiniciado antes de que Jesús pueda regresar. Pero la Biblia dice que ya no hace falta ofrecer más sacrificios, así que es irrelevante. Ya no hace falta construir el templo porque el sacrificio ya ha sido hecho. Nunca más volverá a haber necesidad de sacrificios en el templo de Jerusalén. Nunca, 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 nunca más. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús fue el sacrificio y que nunca más habrá necesidad de más sacrificios. Ahora, algunos de ustedes se han sentido culpables por algo que han hecho mal y creen que Dios los ha perdonado, pero no han sentido el perdón de Dios y siguen intentando pagar por su pecado. Tal vez si voy en un viaje PIS, podré pagar por mi pecado. Tal vez si voy a la iglesia, eso pagará por mi pecado. Tal vez si diezmo, puedo deshacerme de esta culpa. Y estás intentando pagar por tu pecado cuando ya ha sido pagado. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. El sacrificio fue definitivo, fue completo y ya se ha cumplido. Tetelestai. Nunca más habrá algo que tú puedas hacer para pagar por tu pecado, porque ya ha sido pagado.
No necesitas seguir pagando por tus errores. Recuerdo en una ocasión que leí acerca de una anciana que fue a una compañía de seguros y cuando entró le dijeron, ¿cómo podemos ayudarla? Y ella dijo, bien, mi esposo murió hace 5 años y ya no logro seguir pagando las cuotas de su seguro. Ya no logro seguir pagando. Y le dijeron, señora, no necesita hacerlo. Ya ha sido pagado. Ya se terminó. Y ahora usted puede recibir el beneficio. Él murió. Y debido a que Él murió, ahora usted puede beneficiarse de su muerte. Ya no necesita seguir pagando. Y eso es lo que Jesús hizo por ti. Ahora, hay una forma más de Tetelestai que no mencioné. Y es que a menudo era usado como un grito de guerra. Y en la guerra, cuando los ejércitos iban a la batalla y habían ganado la batalla y habían derrotado al enemigo, los soldados gritaban, Tetelestai, se ha cumplido, se terminó, ya está pagado, ganamos, es todo nuestro. Y estos son los últimos 2 significados de esto en tu vida. Número 4. Lo cuarto que ocurrió cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, fue que Él derrotó el miedo a la muerte. Él derrotó el miedo a la muerte. Ahora, este es un miedo universal. Nadie está exento de ello. Todos tienen algo de miedo a la muerte. Pero Jesús rompió ese poder. Y este fue un grito de guerra. Fue un grito de una conquista victoriosa, donde Él dijo, yo he vencido a la muerte. Y les he demostrado que no necesitan temerle, porque voy a regresar a la vida. Y si yo soy la resurrección, ustedes pueden resucitar si creen en mí. La muerte no es el final y ya no necesitan temerle. Un par de versos. Romanos 5:17. El pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Triunfó sobre el pecado y la muerte. Mira el siguiente verso. Hebreos capítulo 2, verso 14. El Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y únicamente de esa manera, muriendo en la cruz, el Hijo podía libertar a todos, nos podía libertar a todos, a ti y a mí, todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ya no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo. Soy honesto con ustedes, no le tengo miedo. Me preocupa el dolor, pero no le tengo miedo a la muerte. Porque la muerte es solo un transporte, y yo sé hacia dónde voy. Y sé que se supone que esté allí y no aquí para siempre. Y espero con ansias poder llegar a medida que más amigos y familiares están allá. Y destruyó el miedo a la muerte, derrotó el miedo a la muerte cuando dijo, todo se ha cumplido. Por cierto, ¿sabes cuál es el símbolo de esto? Que no necesitas temer a la muerte. El bautismo. El bautismo en la Biblia, cada vez que ves la palabra bautismo, es usado para referirse a una sepultura y a una resurrección. La Biblia dice que en el bautismo somos enterrados con Cristo y en el bautismo somos levantados con Cristo, por lo cual lo hacemos de la forma en que lo hacen en la Biblia. No simplemente rociamos a la gente con agua, lo hacemos de la forma en que lo hicieron con Jesús, porque es una imagen de una muerte, sepultura y resurrección. Siempre que la palabra bautismo es usada en la Biblia, se refiere, de hecho la palabra significa poner bajo el agua, baptizo. Y al igual que Jesús murió, fue sepultado por 3 días y se levantó nuevamente y rompió el poder de la muerte, ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque sabemos que podemos resucitar. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y, sabes, yo te tomo, o uno de nuestros pastores, te sumerge el agua, te deja ahí durante 3 días, te levanta, solo estoy viendo si están escuchando, y te vuelve a levantar. Y ese es un símbolo de que he muerto a mi vieja vida y todos mis pecados son perdonados, son lavados, son perdonados, son quitados, y soy levantado para vivir una nueva vida. Y ya no tengo que temer a la muerte. En los 35 años de la iglesia Saddleback, más de 42,000 personas han sido bautizadas en esta iglesia. 42,000.
Y eso es probablemente un récord en alguna parte, no lo sé, tal vez solamente en nuestra iglesia. Y pensé que esta semana puede ser que haya alguien que no haya visto cómo es un bautismo. Así que quiero que vayamos en vivo a nuestra piscina de bautismos y ahí tenemos al pastor Tom Kang y a un joven llamado Brandon, quien le entregó su vida a Cristo y se acaba de comprometer. Eso es algo bueno, aceptar a Cristo y bautizarse. Veamos lo que está ocurriendo afuera. ¿Cómo están, Iglesia Saddleback? Podemos darle un gran aplauso a mi amigo y hermano Brandon, que está por aquí. ¡Woo! Brandon, entiendo que me estabas diciendo que aceptaste al Señor este jueves pasado. Y aquí estás conmigo en la piscina bautismal. Esta ha sido una gran semana para ti. Sí, sí. Ahora, Brandon, esta es la cuestión. De hecho, el bautismo es como un anillo de bodas. Es un símbolo externo de un compromiso interno que hiciste con Jesucristo. Así que necesito preguntarte, ¿has depositado tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, así es. Así que me estás diciendo que estás listo para ponerte el anillo y estás listo para bautizarte. Definitivamente. Maravilloso, fantástico. ¿Podemos darle un gran aplauso a Brandon aquí? Genial. Muy bien. Ahora, Brandon, el hecho de que hayas depositado tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador me da el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, puedes cruzar tus brazos y ahora vamos a bautizarte. Has sido enterrado con Cristo en el bautismo y ahora has nacido nuevamente en Cristo. ¡Sí! Bien hecho, Brandon. Bien. Muchas gracias, Tom. Y quiero mencionar que si aún no has sido bautizado, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El bautismo es decir al mundo, no estoy avergonzado. No me avergüenzo. No soy un cristiano de armario. No me avergüenzo de decir que amo a Jesucristo. Muy bien. Esa es una de las cosas que Jesús hizo en la cruz. Y el bautismo lo ilustra. Número 5. Esta es la quinta cosa y de verdad esto me encanta. Y es que cuando Jesucristo murió en la cruz, una de las cosas de las cuales nos libertó, una de las cosas que Él cumplió fue esto. Él destruyó el poder de Satanás que me dominaba. En la cruz, Él destruyó el poder de Satanás que me dominaba, que dominaba mi mente, dominaba mi vida, que dominaba mi destino. No puedes entender, y no tengo tiempo para entrar en detalles ahora mismo, pero hubo una batalla cósmica librándose en la cruz. Y era Dios contra Satanás. Y desde la perspectiva humana, cuando Jesús estaba muriendo y sangrando en la cruz, parecía que Satanás estaba ganando. Es lo que parecía, y en muchas ocasiones en el mundo pareciera que Satanás está ganando. Pero Dios tiene una mayor perspectiva. Y Satanás no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo en este momento. Y cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó, vaya que soy bueno. He llevado a Jesús a la muerte. He asesinado al Mesías. He asesinado al Salvador del mundo. Ahora todas esas personas vendrán al infierno conmigo. Él pensó que había ganado. Ahora la audacia, el descaro de pensar que puedes pelear con Dios y que puedes ganarle. Porque 3 días más tarde, Jesús se levanta de entre los muertos y dice, estoy de regreso. Y Satanás dijo, oh, no. No teníamos idea de lo que nos acabamos de meter. Y una de las cosas que Dios hizo en la cruz es que destruyó el poder de Satanás. Cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, Satanás debió decir, estoy acabado. Porque sus días están contados. Ahora, quiero ser honesto. Si no tienes a Jesucristo en tu vida, si no tienes el poder de Dios en tu vida, estás indefenso en contra del diablo. Él puede hacer todo lo que quiera contigo, porque no tienes poder por tu propia cuenta. Tu fuerza no puede compararse con la fuerza de Satanás. Si no tienes el poder de Dios en tu vida, no tienes defensa, no tienes poder, no tienes escudo contra las armas del diablo. Él puede hacer lo que quiera. Él puede manipular tus emociones. Él puede destruir tu mente. Él puede hacer que te vuelvas adicto a todo tipo de cosas. Él tiene todo tipo de poderes y tú estás completamente indefenso. No tienes defensa. Cero, nada, ninguna contra el diablo.
si no tienes a Dios en tu vida. No las tienes. Cuando tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, la Biblia dice que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Ahora, permíteme nuevamente ser honesto. Satanás tiene dos herramientas favoritas para castigarte. Una de ellas es la tentación y la otra, la condenación. Y le encanta usar las dos. Y la forma en que él usa la tentación es que él minimiza las cosas y dice, vamos, no es la gran cosa, todo el mundo lo hace. Vamos, hazlo. Rebélate contra Dios. Eres más inteligente que Dios. Tú sabes qué te hará feliz más que Dios. Y pone todo tipo de pensamientos en tu mente. No necesita gritar, solo poner sus ideas en tu mente. Es como cuando Satanás te da una idea, se llama tentación. Y cuando Dios te da una idea, se llama inspiración. Cuando tienes una idea, se llama tontería. Solamente estoy bromeando. Estoy bromeando. Pero Satanás te dice, vamos, no es la gran cosa. Y luego el momento en que haces ese pecado en particular que todo el mundo hace, él revierte la estrategia y en lugar de minimizarlo, lo maximiza y te dice, ¿hiciste eso? ¿Estás bromeando? Dios no te volverá a amar. Se acabó, estás terminado, puedes darte por muerto. Dios nunca más te usará, no serás bendecido. ¿Qué clase de persona crees que eres? ¿Qué tan grande es eso? Eso es tan grande que nunca podría ser perdonado. ¿Ves la estrategia? Minimiza el pecado antes de que lo hagas y lo maximiza luego de que lo has hecho. La tentación y la condenación. ¿Qué hizo Jesús en la cruz cuando dijo estas palabras? Él derrotó la tentación y la condenación. Mira este versículo. La Biblia dice que Jesús destruyó el poder irresistible de la tentación y ahora te dio el poder para resistir. Es lo que Él prometió. Colosenses capítulo 1. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es un fracaso fatal de Satanás. Ahora dirás, espera un momento. Dice, Dios nos libró del dominio de la oscuridad. Y tal vez pienses, bien, a mí me parece que Satanás está bastante vivo ahora mismo. Sí, pero tiene los días contados. Ahora intenté pensar en la mejor ilustración para explicarte la situación en la que Satanás se encuentra ahora, entre ahora y el final de la historia. Y el único ejemplo que podría darte, algo alegórico, es de cuando era niño. Yo crecí en un área que tenía muchas granjas. Y muchas granjas crían gallinas. Y de hecho, cuando mis padres vivían en Portland, de hecho teníamos un gallinero. Y criábamos gallinas. Ahora, lo siento, esto es un poco fuerte, pero hay dos formas de matar gallinas. Le cortas la cabeza o le rompes el cuello. ¿Está bien? Ahora, cuando yo estaba pequeño y mi padre hacía esto, era algo que me disgustaba. Cuando llegué a la adolescencia me parecía gracioso. ¿Saben? Era la cosa más graciosa. ¿Está bien? Y yo pensaba, wow, papá, vamos, déjame hacerlo. Cuando estás pequeño, ¿sabes? Pero he visto esto en muchas ocasiones durante mi infancia. Que cuando una gallina pierde la cabeza, ya sea al cortársela o romperle el cuello, después sale corriendo por el patio por otros 3 o 4 minutos. De allí es de donde sale la frase, corriendo como gallina sin cabeza. Él está muerto y no lo sabe. Es la única ilustración en la que puedo pensar. Y en la cruz, Jesús le arrancó la cabeza a Satanás. Él anda corriendo sin cabeza. Está muerto y no lo sabe. Si tienes a Jesucristo en tu vida, Satanás no tiene ningún dominio sobre ti, excepto las áreas que decides darle. Y cuando decides ceder al resentimiento, la culpabilidad, al miedo, entonces le das cierta autoridad sobre tu vida. De otra forma, Él no puede tocarte. No puede lastimarte. Satanás no puede lastimarme. Estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy protegido y no tengo miedo de Satanás. Me preocupa escuchar alguna de las tonterías que dice y de hecho creerlas. Debo preocuparme por eso. Porque Él solo puede, si tienes a Cristo en tu vida, Él solo puede afectarte por su gestión. No puede acercarse para tocarte. Ahora, si no tienes a Dios en tu vida, tú estás vulnerable, estás a su alcance. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, una de las cosas que hizo fue derrotar
el poder de Satanás para dominarte. ¿Puede tentarte Satanás? Sí, pero ahora tengo un poder dentro de mí que me da la fuerza para decir que no, y antes no tenía ese poder. Y luego, no solamente tiene tentación, también tiene condenación. Ahora, mira este segundo versículo. Jesús destruyó el poder de Satanás para acusarte. Colosenses 2:15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad de acusarte y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasarlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué significa eso? Antes de que diga, no es la gran cosa, para después decir, eso es algo grande, Dios nunca podría amarte. Puedes decirle, eres un mentiroso, vete al infierno. Puedes decirle a Satanás que se vaya al infierno. A nadie más, solo a Satanás. ¿Está bien? Sus acusaciones no funcionan contra ti, porque en la Biblia dice que ahora ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si Jesús pagó por todos mis pecados en la cruz, incluyendo los que aún no he cometido, y Satanás se me acerca y me dice, Warren, eres un completo bueno para nada. Hiciste eso, hiciste esto, y yo pienso, pero eso ya fue pagado en la cruz. Soy un trofeo de la gracia de Dios. Y tú también, así que sus acusaciones no funcionan. Él ya no puede manipularme a través de acusaciones. ¿Tiene eso sentido? Y Él tampoco puede manipularte a ti, porque todo lo que has hecho mal y todo lo que vas a hacer mal, si pones tu fe en Jesucristo, ya has sido perdonado. Y Satanás dice, yo te acuso de esto. Y Jesús, el abogado defensor, dice, al lugar, evidencia inadmisible, ya ha sido limpiado, yo ya pagué la condena, pagué la deuda, satisfice la justicia, tetelestai. ¿Puedes entender la importancia de lo que estoy diciendo? La diferencia entre nuestra fe y cualquier otra religión o fe en el mundo es la diferencia entre solamente dos palabras: hacer y hecho. Todas las otras religiones te dicen, tienes que hacer esto y esto. Tienes que hacer, para conseguir caerle bien a Dios. El cristianismo, la Biblia dice que ya fue todo hecho por ti en la cruz. No puedes agregarle nada, no tienes nada que hacer, ya fue hecho. Tetelestai, misión cumplida. Así que resumiendo, Jesús cumplió la escritura, lo que Dios había prometido. Él satisfizo la ley y en su propia justicia hizo lo que Dios requiere. Él pagó la deuda que yo debía, una enorme deuda que nunca podría yo pagar. Mi deuda, Él pagó mi deuda, derrotó el miedo a la muerte y dominó el poder de Satanás que me dominaba. ¿Esa es una razón para celebrar? Sí. Y estoy seguro que el Padre dijo, bien hecho. Bien hecho. Ahora, estas son las 5 cosas que nos dan esperanza. Esto es la originalidad de la fe cristiana. Esto nos da esperanza. Pero no solo eso. También hay esperanza para tu futuro. Mira el siguiente versículo. Filipenses 1:6 dice esto. Estoy seguro. Ahora, quiero hacer una pausa. Hay esperanza ilusa que en realidad es una ilusión. Hay una fe expectante, tienes una razón para esperar. Y luego está la fe segura. Y esa es la fe en la que Dios quiere que construyas tu vida. Esta es una certeza, esta es una esperanza segura. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente, ¿qué? Encierra esa frase, completamente terminada. Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ahora, ¿encuentras algo allí acerca de tú haciendo algo? No, todo se trata de Él. Todo se trata de su trabajo. Porque en la cruz, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Ya todo se ha cumplido. En una ocasión, un hombre me preguntó allí en el patio, y de hecho aprendí esta respuesta del pastor llamado Dean Moody, un pastor de la generación pasada. Un hombre se me acercó bastante alterado y me dijo,
solamente quiero saber qué es lo que necesito hacer. Le dije, ¿qué quieres decir? ¿Qué necesito hacer para entrar al cielo? Le dije, lo siento, llegaste tarde. Él dijo, ¿está bromeando? No, lo siento, llegaste demasiado tarde. Él dijo, ¿qué quiere decir con que es demasiado tarde? ¿Qué es lo que debo hacer? Llegaste demasiado tarde. Ya todo fue hecho hace 2000 años. Solo necesitas aceptarlo. No puedes hacer nada para entrar al cielo. No podrías ser lo suficientemente bueno para hacerlo. Pero puedes aceptar lo que hizo Jesús. Comencé este mensaje diciendo que terminarás tu vida con asuntos sin terminar. Pero hay una cosa que definitivamente ha sido terminada por ti, y es el último verso en tus notas. Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Porque tuvieron, observa, es lo único que tienes que hacer. Porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. O lo haces o lo hizo. Esa es tu elección. Vamos a orar. Por favor, ora esto en tu corazón y dilo con toda sinceridad. Querido Jesucristo, gracias porque lo hiciste todo. Gracias porque tú hiciste todo. Todo lo que necesito para ir al cielo, para ser perdonado, para tener un propósito para vivir. Tú lo hiciste todo. Gracias por esas palabras. Todo se ha cumplido. Gracias porque todo se ha cumplido. Gracias por cumplir las promesas de Dios, por satisfacer la justicia de Dios. Gracias porque derrotaste el miedo a la muerte. Gracias porque pagaste mi deuda. Gracias porque destruiste el poder de Satanás para manipularme. Quiero vivir en esas verdades por el resto de mi vida. Y te agradezco porque lo que iniciaste en mi vida, tú dijiste que podemos estar seguros que tú vas a completarlo, que tú vas a terminarlo el día en que vuelvas. Y con todo mi corazón te agradezco. Y Señor, de muchas maneras, como dijo David en el Salmo 160, ¿qué puedo ofrecerle al Señor que Él ya no tenga? Y tú dices, solo ofréceme tu corazón. Ofréceme tu vida. Si nunca has invitado a Jesús a tu vida, dile, Jesucristo, te invito a mi vida y haz lo que yo no puedo y nunca podré hacer. Necesito un Salvador. Y sé que nunca seré lo suficientemente bueno para ir a un lugar perfecto. Así que confío en ti. Gracias por la obra completa de Jesucristo. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén.